Alejandro Colina nace en Caracas el 8 de febrero de 1901. Sus esculturas representan parte importante del imaginario del arte público venezolano. Soy Aura Colina, hija de una de los 5 hijos de Alejandro Colina. Yo creo que la vocación fue desde muy niño. Es más, hay un cuento que él me contaba cuando era un niño en una playa. Tomó una cantidad de arena e hizo una cantidad de figuritas. O sea que la vocación yo creo que es desde muy niño. Incluso ingresó a la Escuela de Arte cuando tenía 13 años, a la Academia de Bellas Artes, que entonces se llamaba Academia de Bellas Artes. Tenía apenas 13 años. Entonces los abuelos, mis abuelos, que me imagino que también apoyaron esa vocación. Porque acuérdate que en esa época querían que los hijos fueran abogados, médicos, de todo menos artistas, pero ellos apoyaron la vocación de mi papá. Se inscribe en la Escuela de Artes y Oficios, donde aprendió mecánica y se hizo de una segunda profesión. También se interesó en estudiar anatomía, por lo que asistió a clases con el doctor Luis Racetti en la Universidad Central de Venezuela. Mira, él era vecino, porque mi papá vivía en La Pastora. Entonces era un niño, un joven, pues, de 17 años, era vecino de José Gregorio Hernández. Entonces él lo convenció para que fuera al Hospital Vargas a estudiar anatomía. Y estudió anatomía con José Gregorio Hernández y Luis Racetti. Por eso tú ves que la obra de mi papá es de una exacta anatomía, era un conocedor profundo de la anatomía humana. Sí. A veces la exageraba un poco para dar fuerza. El conocimiento del cuerpo humano lo lleva a subrayar la estructura muscular y ósea de sus modelos, a tal extremo que la psicología de sus personajes se sustenta en la imagen de lo físico, en la fibra resaltante e hipertrofiada del cuerpo. Esta tendencia lo condujo a esculpir indígenas musculosos y atléticos, lo que no es característico en las etnias venezolanas. A los 18 años es nombrado subdirector de la Escuela de Artes y Oficios y hasta 1919 trabajó como delineante, calculista y decorador del arquitecto Alejandro Chatén. Como mecánico se ocupó de remachar los vagones en el ferrocarril inglés que hacía el recorrido entre Caracas y La Guaira, y posteriormente se embarcó como mecánico en la Marina Mercante. Esta actividad lo llevó a viajar por Venezuela durante 8 años y a conocer las culturas autóctonas de nuestro país. Esto lo marca de manera definitiva y visualiza así el gran tema que ocupa su obra, el indigenista. Francisco Villanueva y López de Uralde caracteriza el arte de Colina como orquestal, pues en su búsqueda artística se encuentra la plasticidad absoluta, de manera que la línea y el color armonizan con el ambiente. Tal vez sea el uso de los materiales o lo definido del diseño y de la línea lo que hace destacar su estatuaria a escala urbana. En estas esculturas, lo anecdótico cobra relevancia de manera inevitable, al igual que las actitudes y expresiones de sus personajes. Es probable que su interés por lo figurativo y lo anecdótico lo haya llevado a vincular su obra de manera tan estrecha con lo decorativo. Sin embargo, el resultado final es rotundo. La estatua se impone sobre la plaza, urbanización o autopista que la alberga. Hay algo que vale la pena tomar en cuenta y que es aplicable en cierto modo, con todas las reservas que uno pueda tener, a un tiempo en que está definido por el triunfo y el auge de los nacionalismos. En México son los nacionalismos, digamos, que tienen que ver con el nativismo mexicano de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de los grandes muralistas mexicanos, pero también con el Tercer Reich,
con el nacionalsocialismo alemán, también con el realismo social en la Unión Soviética, y en Venezuela con la obra de Pedro Centeno Vallenilla, por ejemplo, del mismo Francisco Narváez, esos volúmenes que tenían mucho que ver con el Art Déco, y el Art Déco es un poco el estilo de esa época, de los años 30, de manera que no pudiéramos extrañarnos que Colina hiciera el indio Tiuna, el indio, qué sé yo, Huacaipuro, el que fuese. Ya había un antecedente, que era el del maestro Andrés Pérez Mujica, pero resulta que Andrés Pérez Mujica es tan alumno, o fue tan alumno del maestro Cruz Álvarez García como lo fue Narváez y como lo fue Colina. Alejandro Colina se dedicó con pasión a los espacios públicos. Dan fe de ello las numerosas estatuas de indígenas bravíos y de figuras míticas del ideario nacional que reinan a lo largo de la geografía del país. En 1942 realizó la escultura del indio Guacamaya para la Plaza del Indio en el estado Carabobo, su primera representación de un cacique. En 1947 elabora la estatua del juramento de Yare. Ese año también levanta el conjunto Vigilancia, Inteligencia y Observación para la Academia Militar de Venezuela. Desde 1928, Alejandro Colina había estado trabajando en un proyecto para realizar una estatua monumental de Bolívar en el Ávila. Pero no fue sino hasta 1947 que adelantaría la elaboración de planos y estudios y realiza una maqueta a escala, cuya imagen sale publicada en la prensa. El proyecto finalmente nunca se llevó a cabo. Tenía una figura de Bolívar que extendía los brazos así, un Bolívar desnudo sobre un caballo que él aspiraba que se podía instalar en la cima del Ávila, pero cuya dimensión real para el monumento ese se hablaba de 50 metros de altura. Creó una suerte de controversia pública y nacional con respecto ya no a la figura de Bolívar ni a la figura de Colina, sino a lo que se decía de la obra. En 1948 inicia los trabajos de la estatua del indio Tiuna para la plaza del mismo nombre ubicado en Caracas. En 1952 realiza la estatua del indio Yaracuy para la plaza de San Felipe. La pieza, de gran gestualidad y tensión dinámica, muestra al indio segundos antes de lanzar su arma. En 1951, con motivo de los terceros Juegos Deportivos Bolivarianos, realiza María Lionza sobre la Danta. Fue el pebetero de dichos Juegos, ubicada originalmente en la ciudad universitaria, y es trasladada posteriormente a la autopista Francisco Fajardo, frente a la Universidad Central de Venezuela. La importancia simbólica de este monumento es innegable. Es un hito urbano de la capital y al mismo tiempo es un centro neurálgico del culto a la diosa. Una de las obras más emblemáticas que ha asumido el venezolano como imagen es la de María Lionza. Y una de las piezas más conocidas, incluso de esta ciudad de Caracas, es justamente la María Lionza allí frente al estadio universitario, que la ve todo el mundo, día y noche, incluso que es objeto de un culto. María Lionza, a mí me preguntan si papá era creyente. No, en absoluto. Pero él hizo María Lionza como la exaltación de un mito indígena. Entonces, ¿qué queda, por ejemplo, qué queda de la mitología griega? Que es una belleza la mitología griega, pero lo tangible, lo que queda son las estatuas. La Venus de Milo, la Victoria de Samotracia. Entonces, la exaltación de un mito, del mito de que supuestamente salía una mujer montada en una danta y era una diosa del amor, de la fecundidad, entonces es una exaltación de ese mito y queda ahí plasmado. Ese era un mito que era muy local,
del estado de Yaracuy, pero después que se hizo la estatua que es un mito nacional y yo creo que internacional. El leitmotiv de él era el indigenismo, ¿verdad? Yo creo que era porque él tenía un gran amor por su tierra, por esta tierra, pues. Sí. Entonces tú ves, claro, además hizo otras cosas, por ejemplo en Apure hay una estatua del negro primero. Hay un Cristo que lo tenemos en maqueta, que es un Cristo arrojando a los mercaderes del templo. También en mi papá hay mucho misticismo en toda la obra de él. De hecho, María Leonza es una obra mística. Entonces, ese es el legado que nos deja. Un gran amor por su tierra, pues. Colina viajó por Venezuela en su juventud y estuvo en contacto con algunas comunidades. Tal vez de ellas tomó aspectos de su psicología, de su espíritu, y los transformó en materia ósea, en fibra muscular. Pero ciertamente, su estatuaria no representa de manera fiel a los aborígenes venezolanos. Es evidente que esa no fue su intención. Es una apología a la raza primigenia. Por ello, es necesario escapar a la anécdota para apreciarlas en su conjunto. Son, ante todo, una representación de un ideal. Son los indígenas soñados por Alejandro Colina.